Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Camilo González von Walter. Yo soy médico, cirujano, especialista en medicina integrativa y actualmente soy el director de mi propia clínica aquí en Bogotá, director médico y científico. Nací en Colombia, me crié en Estados Unidos, allá hice high school y luego volví a Colombia para completar mis estudios médicos. Volví a Estados Unidos a hacer mi internado en el Hospital Infantil en Miami y luego volví a Colombia para continuar con el cargo de médico general en aquella época y luego las especializaciones subsecuentes. Hay una parte que es familiar. En mi casa hay médicos. Las personas que me criaron a mí, aparte de mis papás y que influyeron mucho en mi educación, fueron mis tíos. Mis tíos son médicos, son anestesiólogos. Con ellos crecí, con ellos de pequeño vi los primeros pacientes. Les ayudaba a trabajar antes, inclusive de estudiar medicina, en las clínicas donde ellos trabajaban, inclusive dando anestesia antes de dar medicina. Ya podía ayudarles y contribuir con su propio trabajo. Entonces hay una influencia familiar y después creo que una vocación empieza a crecer dentro de uno de querer vincularse con este quehacer que es bello, que es interesante, que cambia todo el tiempo y que es un reto a diario con los propios pacientes. Creo que esas son dos razones muy importantes por las cuales empezó a crecer esa razón de ser médico por dentro y lo sabía desde muy pequeño. Es algo, la gente pregunta mucho eso. Yo creo que la mejor respuesta es que es algo que está dentro de uno, sino que uno se da cuenta con el tiempo. Y bueno, algunas personas lo llevan a cabo y otras no. Yo tengo tres especialidades. Una es salud familiar. A mí me ha gustado mucho la generalidad. Nunca me vi como especialista en algo específico, a pesar de que mis tíos me enseñaron a dar anestesia, trabajé con ellos luego como médico inclusive, quería mucho la anestesia, pero no me gustaba la especialidad de una sola cosa. A mí me gusta decir que la especialidad mía es la generalidad. Entonces hice medicina familiar aquí en Colombia, eh, precisamente por eso, porque me gustaba lo general, me gustaba eh, abordar el paciente desde lo general. Posteriormente hice medicina integrativa para integrar conceptos en terapias complementarias, con terapias estándar, con el manejo convencional. Creo que eso nació a principios del 2000, 2001. Conocí unas personas, ya hacían terapia neural, ya hacían medicina de biorregulación. Empecé a entender este otro mundo de la medicina holística e integrativa. Y aquí en Colombia surgió una especialidad que dura 2 años como programa formal universitario y para ejercer hay que hacerlo. Entonces decidí hacerlo. Posteriormente trabajé en el Instituto Nacional de Cancerología como 7 años y ahí se sembró la semilla del cáncer. Empecé a pensar por dentro que aquí hace falta algo más y decidí masterizarme, que es como la tercera especialidad en metabolismo en cáncer. Y posteriormente hice una maestría en la Universidad de Ulm en Alemania en oncología avanzada. Esas serían como lo que se considera aquí en Colombia las subespecialidades. Sí, señor. Precisamente poder evaluar a las personas desde un punto de vista más integral, en donde se tenga en cuenta persona, individuo, familia y comunidad, que es uno de los enfoques de la universidad donde yo estudié, de la Universidad del Bosque. Es un enfoque que tiene en cuenta no solo lo biológico, sino también la parte psicológica, mental, espiritual y comunitaria en cuanto a colectivos. Entonces, creo que ver resultados en pacientes cuando se evalúan de esa manera es lo más gratificante y las personas no demoran en hacérselo saber a uno. Hay muchas cosas gratificantes de mi trabajo, pero esa es la más importante. Yo no puedo contestar nada diferente a la pregunta anterior. Lo que es gratificante para mí
es precisamente lo que ellos valoran como personas y como pacientes cuando vienen aquí al consultorio. Una evaluación completa. Desde la oncología integrativa, por ejemplo, evaluamos estos aspectos, la parte psicológica, mental, pero también la parte familiar y la parte comunitaria, dónde vive el paciente. Yo tengo una frase que dice, uno enferma donde vive, donde está. Es como ilógico ir a enfermar donde uno no está. Y eso es lo que se evalúa. Solo que en oncología integrativa han tomado otras importancias, otras relevancias, otros aspectos de esa misma evaluación, que precisamente es lo que más valoran los pacientes, como por ejemplo la boca. Yo hice una especialidad de odontología, el cuidado de la boca en cáncer en Suiza, y la medicina ambiental, que la completé a nivel de posgrado con la Universidad de Arizona. Entonces, esa evaluación integral creo que es lo que más eh, valoran los pacientes. Y yo de ellos, pues precisamente el solo hecho de acercarse a la consulta con tanta confianza eh, y permanecer no solamente en relación médico-paciente, sino inclusive en amistad, es lo más importante. Bueno, en este momento considero que hay un limbo, hay un límite, hay una frontera gigantesca entre que hemos venido descubriendo, que inclusive hemos venido construyendo, pero que estamos a cargo de descifrar entre la oncología estándar, los cuidados convencionales y los cuidados complementarios en oncología integrativa. A mí me parece que eso es uno de los grandes desafíos de la especialidad mía. Es parte inclusive de todos los aspectos de investigación, motivos de investigación, es parte de todas las iniciativas actualmente en cáncer a nivel mundial, tener centros de oncología integrativa, los cuales, vuelvo y repito, son un desafío. Es lo desafiante precisamente poder abrazar las prácticas y poder integrarlas. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar, lo repito. El año pasado estuve en el Congreso Mundial de Oncología Integrativa en Stuttgart y también estuve en el de Medicina Integrativa en Roma, dando precisamente estas mismas conferencias acerca de lo que es la oncología integrativa y cuál es el desafío en el que estamos descifrando y el desafío que se viene para mí como médico, pero también para las generaciones que vienen detrás, que es precisamente, vuelvo y repito, poder abrazar las prácticas. Ese es el desafío hoy día. El desafío no es tecnológico, porque las tecnologías están disponibles y cada vez son más. El desafío no es en el diagnóstico, cada vez el diagnóstico es más temprano. ¿Hay problemas? Sí los hay. El desafío es el mindset, el cambio de mentalidad que debe tener el médico, el paciente, las comunidades y colectivos y las políticas para poder abrazar las prácticas, para que se entiendan entre ellas mismas por el beneficio de nuestros pacientes con cáncer. Ese es el desafío. Tengo varios mantras, a mí me gusta decirle frases por las que yo vivo, por las que yo trabajo. Una es: la enfermedad se cuida, la salud se autogestiona. Nosotros los médicos, lastimosamente, y así está construido el sistema, estamos hechos para diagnosticar enfermedades y nos olvidamos de evaluar la salud. Entonces uno puede, cuando agrandas la enfermedad, uno puede cuidar la enfermedad, pero cuidarla es una cosa, lo que requiere la salud es autogestionarse. Entonces, se le vende la idea a la persona mucho, se le explica mucho a la persona aquí en medicina integrativa, en oncología integrativa, que lo que hay que hacer es agrandar la enfermedad. Cuando uno enferma, el cuerpo, la mente, se agarra de la poca salud que te queda para recuperarte. Si enfermas y no hay salud, es delicado. Por eso llega el momento en que hay que evaluar la salud, sino que eso suena como contradictorio. Por eso yo tengo otro dicho que es: tienes que estar bien saludable para cuando enfermes, porque el cuerpo se va a coger y tu mente se va a coger de qué tanta salud física y mental hay para recuperarte. En oncología y en oncología integrativa yo he descubierto otros preceptos, a mí también me gusta llamarle preceptos. Mientras más uno vea el tumor, más desaparece el paciente. Hoy día inclusive hablamos de medicinas basadas o personalizadas. Sí, pero nunca se está personalizando. Estamos cada vez metiéndonos más en el universo del tumor y menos en el del paciente. Entonces, la salud se autogestiona y debemos enfocarnos en el paciente, en la salud de esa persona,
para ayudarle con ello, para que reaparezca el paciente, que es a quien vamos realmente a tratar. El paciente es quien contiene el tumor, no el tumor al paciente. ¿Sí? Pon eso ahí. Aquí ocurre todo el tiempo. Yo soy un médico hoy día con más de 25 años de experiencia. Mientras que estuve en el Instituto Nacional de Cancerología durante casi 7 años, pude ver más de 10.000 pacientes con cáncer. Eh, Uno se vuelve amigo de la gente, uno la ve continuamente. Esas personas posteriormente puede que fallezcan, y es muy duro. Y a diario se enfrenta uno a esas tres situaciones, frustrantes, estresantes y difíciles. Lo de los 25 años lo digo solamente para explicar que es un tema de experiencia. Es un tema de experiencia por un lado. Por otro lado, pues a mí me gusta decir que nosotros nos dedicamos mucho a nuestro cuerpo, a nuestra mente y muy poco al espíritu. Entonces, una opción es fortalecerse espiritualmente. Yo creo que eso es clave. Yo pienso también, tengo otro dicho, pienso también que si se derrumba el de al lado, se derrumba el paciente. Y pues el de al lado es un familiar, es su esposa, es su esposo, pero también es su médico. Hay que mantenerse fuertes. Eso es lo que hago mientras trabajo, mantenerme muy fuerte. No con cabeza fría, pero sí fuerte. Fuerte espiritualmente, porque es difícil trabajar en oncología. Es muy difícil, es frustrante la mayoría de las veces. Y las estadísticas no ayudan mucho. Más del 30% de los pacientes van a morir. Así les haga lo que le hagas. Muchas veces llegan aquí a mi consulta porque es la última opción. Ya me operaron, ya hice quimioterapia, ya no me sirve, ya me duele todo. Entonces es estresante y difícil nuevamente. Uy, los adjetivos son bastante difíciles de utilizar, yo creo que en cualquiera de los idiomas. Yo diría que no todos los adjetivos tienen que ser positivos, tienen que ser buenos. Hay que admitir que la profesión es difícil. Yo elegiría ese adjetivo en principio. Pero también es reconfortante. Salgan las cosas bien o salgan las cosas mal, es difícil y es reconfortante. Otro adjetivo que se me puede venir a la cabeza es, en inglés se dice growing, como que te hace crecer. Es algo que hace crecer, es una profesión que te permite crecer todo el tiempo, en cualquiera de los sentidos, no solo en uno. En amor por tus pacientes, en entendimiento, por las dificultades que traen, te hacen crecer también, te hace crecer en el sentido que te empujan todos los días. Hay algo nuevo en cáncer, hay un nuevo artículo, hay un paciente trayéndote una noticia diferente. Aquí a Bogotá vienen las personas que yo veo a veces en Miami, traen noticias, yo aprendo mucho de ellos también, se los dejo saber. Entonces puede uno crecer. Me quedaría con esos tres adjetivos.